Perfecto, Carla, que estés muy bien. Bueno, que tengas un buen día, nos vemos. Bien, vamos a una entrevista a esta hora. Del 100% de los delitos, un 3,3% son cometidos por jóvenes. Cuando un adolescente delinque, suele ser más notorio que cuando lo hace un adulto porque son más agresivos. Desde que se creó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el 6,4% reincide en un delito de igual o mayor gravedad. ¿Cuáles son las propuestas para resolver efectivamente los conflictos y las causas menores de los jóvenes en el ámbito judicial? ¿Es la justicia restaurativa la opción? Hay algunos que dicen que sí. Lo ha dicho, por ejemplo, el juez Muñoz. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso con Alejandra Díaz, doctora del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad San Sebastián. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos visto que hay un nivel de inseguridad o percepción de la inseguridad que crece y hemos visto también varios delitos protagonizados por jóvenes o por menores de edad que suelen ser más violentos, más agresivos, medir un poco menos las consecuencias de los actos. Incluso los propios carabineros dicen son mucho más osados. ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Cómo ponerle atajo a esta carrera delictual? Muchas veces la primera sensación que uno tiene es decir, mano dura, en general. Pero cuando uno piensa que son niños, que vienen de entornos complejos, que probablemente no han tenido oportunidades en la vida, empiezan a surgir otras ideas y que hablan de cambiar la mirada. Y el juez Muñoz, por ejemplo, hablaba de esta justicia restaurativa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Sí, mira, la justicia restaurativa es un movimiento de reforma a la justicia penal que plantea una mirada distinta. Normalmente la justicia penal lo que plantea es que cuando se comete un delito, lo que hay es una violación de una norma penal, de una ley abstracta. Y por lo tanto el Estado es el que se tiene que hacer cargo y sancionar con una pena, que normalmente lo que se espera es que sea retributiva, es decir, como tú señalabas, que a través del daño, el dolor que le causa al que la recibe, le sirva como escarmiento y por esa vía pueda reinsertarse. Ahora, la justicia restaurativa lo que plantea es que el delito es un daño a una persona concreta, que es la víctima. Y cuando eso se produce, a lo que se llama, es una respuesta en la cual el ofensor tiene que ser partícipe activo de cómo reparar ese daño. Es en el fondo responsabilizarse por sus propios actos. Eso es muy valioso en un adolescente porque precisamente están en etapa de desarrollo, están educándose, como podemos decir entre comillas, y parte del desarrollo, una parte importante del desarrollo, de establecer relaciones sociales adecuadas con otros, es tomar responsabilidad por tus propios actos. Y por otro lado, para la víctima, la justicia restaurativa le da la posibilidad de satisfacer una serie de necesidades que no son cubiertas por el sistema penal. Entre varias de ellas, responder preguntas. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Me va a volver a ocurrir? ¿Qué ocurrió con mis cosas? ¿Qué pasó con mis cosas? ¿Dónde están? ¿Quién es esta persona que me agredió? Muchas veces también para las víctimas es una necesidad importante del sistema saber que este joven no va a volver a delinquir. Y una de las formas que aborda la justicia restaurativa es precisamente un encuentro y un diálogo entre la víctima y el imputado ofensor. Ahora, ¿esto es para algunos tipos de delitos, es para todos los tipos de delitos? Porque no todos los delitos generan el mismo daño y no todos los delitos son de igual manera reparables. O sea, si mañana a mí vienen y me roban algo que para mí no tiene a lo mejor un valor fundamental, puedo llegar a entender que esa persona que me robó, sobre todo si es menor de edad, tuvo algún tipo de problema o de motivación. Pero si ese menor de edad entra a mi casa, violenta a mi familia, me viola, ¿cómo? En el fondo también es exigirle a la víctima un nivel de tolerancia o de perdón, que no sé si todo el mundo lo tiene. ¿Esto opera para todo tipo de delito, para delitos en particular? ¿Y con qué tipo de infractor, de qué edad? Mira, opera para todo tipo de delitos. En general, en los países donde se ha implementado, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Nueva Zelanda opera para todos los delitos graves, salvo homicidio y cuasi delito de homicidio. En Inglaterra, para delitos... En Inglaterra hay paneles comunitarios que tienen también una mirada restaurativa y opera para aquellos que son arrestados o detenidos y son primerizos. Pero la gravedad pueden ser delitos contra la propiedad, incluso robos o robo con violencia. Son más o menos básicamente los que abordan. Y en Estados Unidos también son desde delitos menores hasta robos, asaltos, y en algunos programas se hace con delitos contra la vida, incluso delitos sexuales.
pero en esos programas hay una preparación y siempre es voluntario, o sea, esto... Eso te iba a preguntar, o sea, la víctima tiene que estar de acuerdo con entrar a este tipo de condena, finalmente, de procedimiento para llegar a una condena que sea restaurativa, pero también la víctima podría decir: yo no quiero nada con el delincuente, no me interesa su contexto ni qué lo motivó, y yo quiero que la ley opere, simplemente. Y eso es sagrado, o sea, lo que diga la víctima es sagrado. Si ella no quiere, no está preparada, se sigue el procedimiento penal normal. Pero si ella está preparada y cree que confrontar al ofensor en un ambiente de diálogo protegido, donde pueda haber una conversación y donde quizás puedan lograrse una reparación del daño, que no es solo material, sino muchas veces lo que más valoran es la reparación moral que se produce luego de ese encuentro. Si ella lo quiere, la idea es que el sistema se lo ofrezca, que no solo sea un sistema que ofrece un proceso penal donde los protagonistas son los abogados, donde el juez le dice al ofensor cómo tiene que pagar su deuda a la sociedad, donde la víctima muchas veces no es escuchada o bien escasamente recibe una reparación o escasamente recibe respuestas, que esa no sea la única alternativa que tenemos, sino que el Estado, un Estado moderno, un Estado que además hoy día está planteando una mayor participación de la ciudadanía, una mayor autonomía de las personas, que se abra a este tipo de respuestas. Ahora, ¿qué tan efectivas son estas respuestas en los países que ya se han aplicado, aunque es difícil de comparar? O sea, uno compararse con Nueva Zelanda o con Reino Unido, no me acuerdo qué otro país dijiste, es complejo porque son sociedades completamente distintas finalmente, pero ¿qué tasa de efectividad, de éxito están teniendo? ¿Qué ventajas tiene cambiar la mirada? Desde una mirada muy punitiva, de decir, bueno, que paguen en la cárcel y que se pudran en la cárcel, que es lo que generalmente las personas afectadas y con miedo dicen, a esta mirada un poco más humana también, en el sentido de comprender que algo ha llevado a esa persona a delinquir. Mira, todavía se han hecho estudios empíricos, pero todavía no lo suficiente como para decir sí, la justicia restaurativa es la panacea de la prevención y de la rehabilitación, pero sí hay estudios bien promisorios. Hay uno que es del Smith Institute, que comparó 12 estudios muy serios de prevención de reincidencia, y en 6 de ellos la justicia restaurativa era significativamente más preventiva que las otras medidas, ya sea punitiva o de rehabilitación. Uno de los elementos que se ha encontrado que es clave en que el joven no vuelva a delinquir es que se ha encontrado el factor de la empatía. Es decir, empatizar con el dolor de la víctima parece ser un buen predictor de no reincidencia futura. Y esa empatía, tanto hoy día hay muchos estudios de neurociencias que están planteando que la empatía se produce especialmente en el contacto cara a cara. Cuando tú ves el dolor del otro en forma personal, es ahí donde se produce en ti una especie de vivencia de ese propio dolor. Ahí ese menor entiende realmente el dolor que provocó, el delito que provocó. Pero estamos hablando de qué edad. Porque a mí me da la sensación, sin ser una experta en el tema por supuesto, que cuando son niños, no sé, el Cizarro que tenía 11 años cuando supimos que estaba delinquiendo, todavía hay un espacio para atajar, pero yo creo que hay un momento en que ese umbral se pasa y que la carrera delictiva ya se desata. Me imagino que hay que tratar de llegar a ese menor lo antes posible para poder hacerlo entender que lo que está haciendo está mal y darle la oportunidad para que se reinserte, para que no siga delinquiendo. Por eso te pregunto hasta qué edad, porque hoy día nuestro ordenamiento jurídico también considera infractores a los menores de 18 años, pero hay una distinción desde los 16 a los 18. ¿Dónde sería el corte, digamos, para que esta justicia restaurativa operara? Mira, lo ideal es con jóvenes, porque además eso sobre todo suscita más apoyo de la población. ¿Jóvenes menores de 18 años? ¿Menores claro, de 16? ¿Menores de 14? Lo que pasa es que depende tiene que ser lo que es tu sistema penal juvenil, pero los países tienen distintas edades. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra va de 10 a 16, 18. En otros países, España, de 14 a 18, igual que nosotros. Entonces, si lo vas a aplicar para jóvenes, esa sería la edad en nuestro país. Y normalmente hay una mayor aceptación de la población de que esto se aplique con jóvenes. En cuanto al éxito, la verdad es que la posibilidad de aprendizaje está siempre. Los adultos también pueden entrar, sobre todo si son primerizos y no están en una carrera delictual muy potente, pero incluso así, digamos, se les podría dar esta oportunidad tal vez con medidas complementarias, porque algunos de estos programas operan como alternativa al proceso penal y otros operan cuando ya se ha dictado una sentencia y operan como una pena alternativa. Entonces, en algunos países, por ejemplo, la justicia restaurativa es complementaria a otra pena. Entonces, tú lo podrías dar a adultos
incluso además criminológicamente se tiene detectado que los adultos pasados cierta edad ya dejan de delinquir, o sea, cuando la concentración de la actividad delictiva se da alrededor entre los 18, 20 y 30 y tantos años, y luego la persona a medida que va envejeciendo va dejando de delinquir. Entonces, también puede ser para adultos. Ahora, perdona, pero las penas, desde esta mirada restaurativa, ¿en qué consisten? Porque ya, se entra un proceso de mediación finalmente entre las dos partes, entre víctima y victimario. Yo estoy dispuesta a perdonar de alguna manera o a entender tu contexto, tú estás dispuesto a cambiar, a no reincidir, pero para eso te condeno ¿a qué? ¿A pedirme disculpas? No, ¿A un trabajo comunitario? ¿A cárcel efectiva? No, lo condena a ir a una mediación penal o en otros países... ¿Pero eso se zanja ahí? Es decir, ya, llegamos al momento de la mediación, te perdono. Ya, yo te pido perdón porque yo entiendo tu contexto, te perdono, no lo hagas nunca más, bien, me comprometo a no hacerlo nunca más, y ahí se acaba. O de todas maneras hay una pena que esa persona, ese joven en este caso, debe cumplir. Claro, primero que no hay obligación de perdonar, o sea, la víctima por el hecho de aceptar participar, no acepta perdonar. Perfecto. Acepta y... Buena la aclaración, porque sí, es demasiado altruista pedir que uno perdone, por ejemplo, un robo con violencia dentro de la casa. No se te pide eso, tú lo que aceptas es ir a sentarte a conversar y a escuchar y a dar tu versión. Ya. Pero a lo mejor tú tienes rabia y quieres expresar esa rabia y está muy bien y lo puedes hacer. Es sanador también. Es sanador y lo puedes hacer. Ya. Lo que pasa es que no te puedes tirar encima de la persona agarrando. Después de que se escuchen mutuamente. Después de que se escuchan mutuamente a veces vienen gestos espontáneos, o sea, nada muy controlado por fuera. Lo que puede pasar ahí va a depender del encuentro mismo. A veces hay un acercamiento. Han habido casos en que la víctima misma ofrece, o sea, se produce una reconciliación espontánea. La víctima entiende la circunstancia, el adolescente se arrepiente, pero de todas maneras puede o no pasar eso. En todo caso, lo que después pasa es que se discute, se entra en un proceso de discusión, ¿cómo podemos reparar esto? Me comprometo a escribir una carta, me comprometo a prestar, podría ser prestar un servicio en beneficio de la comunidad, por ejemplo, a ir a reparar en un club, hacer clases. Normalmente se trata de que la reparación, si es un servicio, trate de ser significativa para el joven, que le reporte algo. Por ejemplo, si él es bueno... Bueno, el caso Luis Vidal, que veíamos la vez anterior, a mí me parecía muy... Arturo Vidal me parecía muy bueno porque si bien no hubo una mediación, lo que él hizo es lo que debieran ser un servicio comunitario restaurativo, por ejemplo, que es sacar precisamente sus fortalezas y ponerlas al servicio de la comunidad. Bien. Vamos a ver, pues que si esta mirada se empieza a instalar, es una interesante aproximación a buscar otras alternativas también para una política que por ahora da la sensación de que no está funcionando mucho, que tiene que ver con reinsertar a los jóvenes y que dejen de delinquir, así que lo dejamos ahí para que sigamos debatiendo como un insumo. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Que vaya muy bien, que tengas un buen día. Igualmente. Chao. Vamos a una pausa rapidito y ya seguimos con nuestro boletín informativo.